Ramiro Marra. Ramiro, gracias por venir. Vos estás en la lista de Milei, hicieron una muy buena elección. Sos economista, hoy hay una novedad importante económica de la que vamos a estar hablando. El gobierno va a emitir pesos contra los derechos especiales de giros del Fondo Monetario. Ahora es algo técnico, pero tiene que ver con lo que pedía de alguna manera Cristina en la carta, ¿no? Emitir más, poner plata en el bolsillo de la gente. Gracias por venir, Ramiro. Gracias a ustedes por invitarme. Lamentablemente sí, otra vez el gobierno está en un momento de crisis metiendo un decreto que nos damnifica a todos. Economía. Vamos a analizarlo ahora con Ramiro Marra. Disparador, esto decía, entre otras cosas, Fernanda Vallejos esta semana. Pasaron 2 años y no estamos gobernando. Apenas se gestionó y se administró la pandemia. Y por cierto, más allá de lo que decimos de la boca para afuera, los resultados también son pésimos. Tuvimos a la gente encerrada y ojo que yo soy una defensora de la cuarentena, pero no como la hicimos. Para tener a la gente encerrada tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos. Y tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron medidas estrictas sanitarias como se aplicaron acá. En eso la oposición tiene razón. La gestión fue pésima, dijo Fernanda Vallejos. Yo no sé, Ramiro... Eso es lo más suave que dijo, ¿no? Debe coincidir con Milei. Mequetrefe, ¿no? Ramiro, ¿coincide con ustedes o no? Es difícil coincidir con Fernanda Vallejos porque es una persona que siempre suele salir con este tipo de respuestas. Es más, no entiendo cómo llegó a ser diputada nacional y que acompañó a Cristina en la elección del 2017. Creo que por suerte se le vence el mandato. Espero que no le den otra oportunidad. Bueno, quizás por eso esté tan enojada, ¿no? Porque no renueva. Claro. Es parte de lo que suelen hacer los políticos, o sea, buscar sus intereses personales y cuando ven que no pueden renovar, se van enojados. Es algo de lo que nos tienen acostumbrados. Ahora, Ramiro, ¿qué es lo que viene? Porque después de la carta de Cristina, yo digo, bueno, Guzmán no renunció, pero de alguna manera le determinan el camino que casi le vacían la gestión o el rol, ¿no? Porque Cristina dice, bueno, hay que empezar a gastar más, Guzmán venía haciendo un ajuste en el primer semestre. ¿Cómo ves lo que viene? Mira, lo que vemos es que la carta de Cristina enfocaba que el problema estaba en la economía, pero el equipo económico se quedó completo. No hubo ningún cambio. O sea, todos los cambios vinieron por el ala política. Ahí te das cuenta que el problema siempre en la economía es una consecuencia de las causas que generan los conflictos políticos. Pero los conflictos políticos que son sumamente personales, porque lo único que hicieron fueron cambiar de nombres. Claro. No hubo ningún cambio de idea. Yo tengo el recuerdo en otras épocas de la Argentina que cuando se cambiaba el gabinete venían con nuevas propuestas, con un nuevo plan. Acá nadie está hablando de eso. Están hablando de cuándo va a ser la jura, pero no de qué van a cambiar. O sea, no va a cambiar nada en cuanto a hace 2 semanas. Simplemente quién tiene más poder, si Cristina o Alberto. ¿Vos crees que puede llegar a haber una aceleración de la inflación después de esto? Mira, lo que estamos viendo es que sí, que vimos que la inflación bajó un poquito los últimos meses, pero seguimos teniendo inflación muy alta, y que por las posturas que está tomando el gobierno y más que nada la radicalización de sus medidas que están buscando hacer esta cosa de decirle a la gente que le dan plata para que me voten, este fraude electoral que no estamos acostumbrados, eso va a acelerar la inflación. Porque están generando expectativas, porque están diciendo nosotros la manera que tenemos para ganar la elección, en primer lugar sacamos a los que no nos gustaban, y ahora a los que menos le gustaban a Cristina. Y ahora lo que hacemos es darle plata a la gente. Esto es un fraude electoral, pero la gente ya no es tonta, la gente ya sabe lo que genera la emisión monetaria, ¿y qué hace? Empieza a cubrirse, y ahí es donde se genera la inflación. Esto de destinar los DEC, los derechos especiales de giro, retomo eso porque me parece muy grave, ¿no? Me parece una vez más el Banco Central saca una resolución entre gallos y medianoche cuando estamos todos distraídos con otra cosa. Lo mismo lo hizo cuando estábamos con la Copa América, ¿no? El fin de semana de la Copa América que sacó las nuevas restricciones con los dólares financieros. Digo, ¿qué repercusión puede tener esto cuando abran los mercados el lunes? Mira, lo que vemos también es que esto ya se esperaba, que es lo más triste, o sea, cosas graves que ya se esperan. O sea, es cuando vemos toda esta crisis institucional, política que hubo la última semana, uno se sorprende, pero hasta ahí, porque dice, bueno, esto es parte de la historia argentina. Y también pasa como con el manejo que hacen de la política monetaria. O sea, una manipulación de canjes de papelitos para hacerte creer que están haciendo algo cuando la intención es otra. Claro. ¿Por qué? Porque no saben administrarlo. Seguramente los mercados van a devolver esa incertidumbre que generan con los resultados. O sea, obviamente que alguien que tenía una pretensión de invertir en la Argentina porque vio un resultado electoral que no favorecía al gobierno, hoy empieza a decir, no, pará. Ahora, esto sigue siendo Ramiro, vos sos un economista didáctico que explica bien.
hagamos, a ver si podemos explicar bien esa medida. Aguada, supongamos que es el Banco Central, yo soy el Tesoro y Hugo es el Fondo Monetario. ¿Qué habría o sea, Hugo nos prestó plata. Alto interés. Claro, ¿cómo lo explicamos? A ver, ¿qué es lo que pasó hoy? El Fondo Monetario le prestó plata, Hugo le prestó plata a Aguada, que es el Banco Central, y vos que sos el Tesoro, que representás al gobierno, rompe la independencia del Banco Central y le sacás la plata a Aguada y le das un papelito a cambio. Claro. Y empezás a manipular esa plata como a vos te gusta. Claro. Digamos, sin tener en consideración el presupuesto del 2021. Pero lo insólito es que esto ya se esperaba. ¿Por qué? Porque Esa plata tendría que haber quedado en las reservas. tenía que haber quedado en las reservas porque aparte vos tenés que hacer pagos al Fondo Monetario. Como no tienen la plata, utilizan eso también para devolverle de vuelta a Hugo. Claro. De plata que le ven por otro concepto. Ramiro, ¿y cómo ves que no hayan tocado a Guzmán? Por supuesto se explica por el acuerdo con el fondo, justamente lo que está desarrollando. Pero por otro lado, el gobierno ahora va a hacer seguramente mucha inversión, tal vez en obra pública, va a repartir dinero, planes sociales. ¿Cómo se hace con eso? Con Mirá, ese doble escenario, digo. Te tomo la primera parte de la pregunta donde me decís cómo es que no tocaron a Guzmán. Yo creo que nadie se anima en este contexto político a agarrar la economía argentina, porque no tenés poder. Y en la Argentina, en la economía argentina hay que aceptarlo, hay que decir esta palabra y hay que decirla sin miedo. Se necesita un ajuste. Es un ajuste inevitable. Lo que pasa es que los políticos están pensando en la próxima elección y no en lo que le haría bien a la Argentina. Bueno, ahora me vas a explicar bien por dónde ajustarías, porque todo el mundo dice hay que hacer ajustes, Sí. pero nadie se anima cuando llegan a la gestión a hacerlo. Pero Grabois dijo el otro día, no nos hace ninguna gracia que las villas hayan votado a Milei, pero vos estás hablando acá de la necesidad de un ajuste. ¿Vos decís que la gente de bajos recursos los vota a ustedes porque quieren un ajuste? Bueno, te contesto lo a Grabois y te contesto también a Fernanda Vallejos, que se refirió de manera despectiva a la derecha. Le quiero decir que no es la derecha, es el liberalismo. El liberalismo lo que plantea son modelos económicos que ya están funcionando en el mundo y que funcionan en algún momento en la Argentina. Y en segunda parte te contesto a la cuestión de lo que pasó con nuestra elección. La realidad es que cuando hablamos de ajuste, nosotros no hablamos de ajuste a la gente. Jamás hacemos eso. Nosotros hablamos de hablar con la verdad a cada individuo y que todos puedan saber lo que verdaderamente pasa en la Argentina. El ajuste es contra la política. El ajuste es con esto que dicen vamos a hacer obras públicas. Esas obras públicas siempre son ineficientes y siempre queda una parte en el camino. Ya sabemos, ya tenemos antecedentes en la Argentina. Hay maneras de hacer el ajuste sin que le toque a la gente. A la gente lo que hay que hacer es dejarle de mentir. Los políticos nos mienten todo el tiempo. Decirnos que estamos pagando una tarifa que no es la real es un problema. Decirnos que tenemos un tipo de cambio que no es el real es un problema. Y así empezamos a hacer un listado de cuestiones que están todo el tiempo ocultándonos la verdad. Es más, parte de todos estos cambios es parte de ocultarnos la verdad. ¿Por qué no hablan de los problemas de fondo? Los problemas de fondo no es quién es el secretario de Comunicación o quién es el ministro de Ciencia y Tecnología. El problema de fondo es que en la Argentina hay 50% de pobres y 50% de inflación. ¿Cómo puede ser que no estén hablando del presidente del Banco Central, que no estén hablando del ministro de Economía y que lo hayan convalidado el ministro de Economía? Cuando están utilizando lo que dijimos antes, los fondos que no están del Fondo Monetario, para hacer más gasto político a favor de ellos en una elección. Bueno, de hecho, Pero la debilidad presidencial, después de esto que vimos, ¿no? Me parece que ya esto no lo discute nadie, ni siquiera la vicepresidenta, ¿puede conspirar contra esta pelea contra la inflación que vamos perdiendo en realidad? Es un problema, digamos, de institucional. O sea, lo institucional termina pegando directamente en lo económico. El problema es que no es simplemente esto. Venimos de una mala gestión. Venimos de una mala gestión de la cuarentena. Tenemos que recordar que la moneda se devaluó un 100%. Y no se devaluó 100% por culpa de los mercados. Se devaluó en consecuencia de las malas gestiones. Esto incrementa. ¿Por qué tuvo el resultado el domingo? Lo llamativo, ¿qué es? Recién ahora se dieron cuenta, tuvieron que ver un resultado. ¿No están viendo lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en los números? Cualquier estadística le decía que están haciendo las cosas mal. Si o sea, la democracia que... no es para abusarse de ella, es, y si les iba bien, ¿que iban a seguir haciendo lo mismo? claro. Si vos tuvieras que aconsejar al presidente del Banco Central, al ministro Guzmán, ¿qué hacer para, dentro de 2 meses, que les vaya un poco mejor? ¿Hay una receta que crees que pueden llegar a cumplir? Que renuncien. No queda otra alternativa. Porque cuando No vos creo que les no guste tenés la mucho fuerza tu consejo. política, no tenés la fuerza política, las medidas que hay que tomar son tan importantes y tan drásticas que no lo pueden hacer estas personas que ya fracasaron. Claro.
Por eso era importante que si venía una renovación, venga también en el equipo económico. O sea, vos ahí Claro. coincidís más con Cristina que con Alberto, digamos. Pero Cristina dijo en la carta que estaba el problema de la economía, pero después fue y le dijo a Guzmán que lo convalidaba, según lo que cuentan Claro, ustedes. O sea, pero a mí me Cristina llamó quiere la más atención eso. Cristina quiere más gasto, de hecho quiere duplicar el Claro. déficit, ¿no? Claro. Quiere llegar al déficit que se había considerado en el presupuesto, que quedó subejecutado y Claro. ella quiere duplicarlo. ¿Qué costo puede tener eso para la economía? Obviamente no hasta noviembre puede que no se note demasiado, pero ¿qué efecto puede tener después de las elecciones? Totalmente negativo. Fíjense lo que pasó el año pasado. Apenas dijeron que iban a emitir para cubrirse de los costos sociales que podía traer la cuestión de la cuarentena, el dólar se disparó. Los argentinos ya sabemos, no es como hace 30, 40 años, ya entendimos el concepto que la emisión monetaria genera inflación. Entonces, si la van a emitir, ¿qué haces automáticamente si tenés pesos? Y te vas a comprar dólares. Pero Por eso bueno, que tuvimos una evaluación del 100%. Claro. Pues todo eso es un símbolo, pero Claro. termina pasando en toda la economía. Cualquier persona va a ir a cubrirse, va a comprar más de lo que necesita y terminás destruyendo el sistema financiero. Me pega el presupuesto, ¿no? ¿Eso es un poco lo que viene, Ramiro? Sí, esto es gracioso porque lo hacemos justo en la semana donde se presenta el presupuesto, un presupuesto que ya nadie cree, un presupuesto que por culpa de los políticos perdió la validez que tiene que tener para gobernar un país. O sea, que están yendo contra una institución como es el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo aprueba ese presupuesto y a partir de ahí se gobierna. Es más, esta misma discusión del presupuesto se está dando en Estados Unidos, que es donde se está discutiendo el endeudamiento del país. Acá en Argentina ya es como un chiste, porque al otro año te cambian todo con las variables. Claro. O sea, es gracioso también que hable de ajuste fiscal, Cristina, reducción del ajuste fiscal, porque Bueno, no es lo hubo que un está ajuste, pasando. ¿no? ¿No hizo un ajuste en el primer semestre, Guzmán? Los ajustes que se hacen en Argentina son transitorios, o sea, acá necesitas un ajuste de fondo, acá necesitas hacer cambios reales. O sea, la realidad que todo lo que haga Guzmán, como dije antes, no está convalidado, porque es un ministro que hizo un acuerdo de deuda que había sido exitoso y que hoy tenemos 1.500 puntos de riesgo país, Ramiro, ¿vos qué edad tenés? 38. Bueno, está bastante cerca del ministro Guzmán, sos economista. Quiero hacer un paralelismo. ¿Por qué crees que no, que él sigue en el cargo después de esto? ¿Cómo lo tomarías vos? ¿Qué alternativas? Porque supongo que él estará pensando, además de la Argentina, de su gestión, en su carrera, ¿no? ¿Le convenía irse, le convenía quedarse en estas condiciones? Esto es una opinión personal, por supuesto. Creo que Guzmán se quiere ir, está la gran Lorenzino cuando dijo me quiero ir. Ah, ¿sí? Y por lo que no está haciendo la gestión, no está gestionando. Si vos no estás gestionando, porque no te interesa más tu trabajo. Pero quizás justamente esa fue la forma de quedarse, ¿no? Claro. Como diría Felipe Solá, el secreto. Esto ya lo hago como un consejo de amigo. Se No tiene automarteló, margen, o sea, no tiene margen. Yo creo que el problema que está teniendo no es Guzmán que se queda, sino es que el presidente no consigue otro ministro de Economía. Porque Vos cualquier- decís que no hay otro que quiera agarrar. con este modelo de política que hacen de discusión, de grieta interna, ¿quién va a querer agarrar? O sea, si vos fueras Redrado en esta situación, pongámosle nombre y apellido porque se venía hablando de Sí, Sí, Redrado. sí, claro. ¿Agarrarías? Yo creo que Redrado debe estar en Miami ahora. Sí, sí, está. No está creo haciendo que. algún O trabajo sea, allí. creo que apagó el teléfono. Claro. Claro. No. Ahora- Porque O sea, no es que agarraría Redrado, esta papa caliente. no es que Redrado no es un patriota, no es que Redrado es un mal economista, no, es que no tiene la fuerza política. No lo van a dejar Y hacer lo que... si que Guzmán arriba. está allí para manejar solo el tema del Fondo Monetario y efectivamente las medidas la toman otros del gabinete, incluso. Bueno, pero a Culfas lo dejaron también, eso es un dato llamativo, ¿no? Y de Pelle ni se habló, eso es lo más grave de todo. También. O sea, es como que Pelle se quedó calladito, un costadito, y no tiene responsabilidad de nada. Y O tendría sea, los que haber- problemas son económicos, pero nadie cambió el equipo económico. Ahí está, Claro. interesante. ¿Por qué Cristina habló de Guzmán y no de Pelle? Es una gran disyuntiva, digamos, que nos hacemos hace tiempo en el mundo financiero, en el mundo económico. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿realmente hay alguien que está viendo la realidad de la economía argentina o simplemente ven números electorales? O sea, no hay ninguna variable económica que te diga que están haciendo bien las cosas. Fue un fracaso. No podés haber arreglado la deuda con los privados hace un año y que hoy tengas 1.500 puntos de riesgo país. ¿Y el déficit? Porque cuando vos escuchás a algunos que quieren la emisión, poner plata en la gente, en la calle, dicen que el déficit todavía se mantiene como lo dejó el macrismo en 0,6 y que hay margen para emitir. No hay más margen para emitir en la Argentina. Vos tenés todas las variables distorsionadas, todavía tenés la brecha cambiaria. O sea, siempre te van a tratar de comparar en el corto plazo con una variable. No, porque la economía recuperó. Sí, venimos de una cuarentena.
una cuarentena extensa que damnificó a todos los argentinos. Siempre buscan el dato contado de una manera, es el relato, es el famoso relato. Siguen con el famoso relato que empezó hace 10 años. Es un relato que no va a ningún lado, que ya ni el ministro de Economía se lo cree. Estamos en todos lados. Ramiro, ¿puede ampliar Milei los votos de acá a noviembre o ya es el techo y a partir de ahora se va a polarizar? ¿Qué les dicen las encuestas, los sondeos que tienen ustedes, no? Bueno, te tomo la pregunta anterior y te la complemento con esta. Primero, las ideas liberales no existe nada terminado con ismo, no existe el mileísmo. Ajá. Porque estamos en contra mira. de cualquier fanatismo. Ah. O sea, las ideas liberales van en contra de todo eso. ¿Y el liberalismo no existe? No es el liberalismo, son ideas liberales. O sea, el Ajá. liberalismo es una forma de llamarlo. O sea, ¿qué pasa? Nosotros con las ideas liberales llegamos a tener un 25% de votos en la ciudad de Buenos Aires. Eso para nosotros es un logro en términos electorales. Pero también tenemos un logro que es cambiamos el eje del debate. Hoy la libertad, y hasta la CGT salió a hablar hoy de nuestras ideas, empezaron a complicar al gobierno. Porque nosotros tenemos las ideas que son coherentes, racionales y lógicas. Y morales también. Y todo eso empezó a distorsionar a lo que nosotros llamamos la casta política. A partir de ahí es que también vemos todos estos movimientos en el gobierno. Porque vino gente a la política a decir las cosas que había que decir. Y para los que dicen que ustedes se meten en el sistema y el sistema se los puede devorar. Nosotros convalidamos el sistema, pero no el sistema político. Nosotros estamos en contra del status quo de los políticos. De los políticos que lo que hacen es que de los 6 ministros que pusieron, 5 ya fueron ministros y ya fracasaron. Eso es lo que nosotros estamos a favor. Nosotros queremos un cambio en la dirigencia política, queremos un cambio en las políticas públicas. ¿En qué? Basado en ideas. ¿Qué es lo que le falta al resto de los espacios políticos? No tienen ideas. Ramiro, cortito, ¿qué opinás de los dichos de Fernanda Vallejo que como insulto, para insultar a Guzmán, lo tilda de neoliberal? Fernanda Vallejos. Ya, creo que es un compromiso que tenemos que tomar los argentinos de tratar de no hablar más de Fernanda Vallejos. Le hace muy mal este Pero país. adelanta muchas medidas, ¿eh? Vicentín lo adelantó Hasta ella. ahora, Sí, muchas. siempre. Y la carta Sí, de pero ojalá que no vuelva a hacer política en la Argentina. Ramiro, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias.